Bienvenidos a Dogs TV. Hoy tenemos una noticia que ha generado un gran revuelo no solo en México, sino en toda la región. México ha tomado la drástica decisión de cerrar temporalmente su frontera con Guatemala. ¿La razón? La llegada masiva de migrantes venezolanos que buscan escapar de la crisis económica y política en su país y alcanzar mejores oportunidades en el norte. Esta medida ha desatado una fuerte controversia, con opiniones divididas en todo el país. Mientras algunos aplauden esta acción como un paso necesario para proteger la seguridad nacional, otros la critican como una respuesta inhumana que deja a miles de personas vulnerables sin opciones. Hoy vamos a explorar qué hay detrás de esta decisión, cómo afecta a los migrantes que ya están en camino y las posibles repercusiones para México y la región entera. La decisión de cerrar la frontera con Guatemala ha sorprendido a muchos, pero para aquellos que han estado atentos a la situación migratoria en México, esto parece ser la culminación de una crisis que se venía gestando desde hace meses. Las autoridades mexicanas han declarado que el flujo de migrantes venezolanos ha llegado a niveles insostenibles, con miles de personas cruzando la frontera cada semana. El Instituto Nacional de Migración, INM, justificó el cierre temporal como una medida de seguridad nacional, explicando que las autoridades no tienen la capacidad para procesar a tantos migrantes de manera eficiente y segura. No es una decisión fácil, pero es necesaria para evitar el colapso de nuestras fronteras, declaró un portavoz del gobierno. Esta acción refleja un cambio radical en la política migratoria de México, que tradicionalmente ha mostrado cierta flexibilidad hacia los migrantes en tránsito hacia Estados Unidos. Pero para las comunidades locales en la frontera sur, la situación ya había pasado de ser una preocupación a una crisis abierta. Residentes de ciudades como Tapachula y Tenosique se han quejado de la presión que sienten ante la llegada constante de migrantes, señalando el aumento en la demanda de recursos y servicios básicos, la inseguridad y la saturación de las instalaciones de albergue. La gente aquí está cansada. No hay trabajo para todos, no hay espacio para todos, dijo un residente frustrado. Esto ya no se puede sostener. Para entender por qué México ha tomado esta medida, es esencial comprender el trayecto peligroso que los migrantes venezolanos emprenden. Huyendo de la crisis en su país, muchos optan por tomar la ruta terrestre a través de Sudamérica y Centroamérica, enfrentando peligros extremos en el camino, como grupos criminales, extorsionadores y traficantes de personas. El cierre de la frontera deja a miles de personas varadas en Guatemala en condiciones extremadamente precarias, sin la posibilidad de avanzar hacia México o regresar a sus países de origen. Organizaciones humanitarias han descrito la situación como una emergencia humanitaria. Estas personas están atrapadas en una situación sin salida, y necesitamos encontrar una solución que respete sus derechos humanos, afirmó un portavoz de una ONG internacional. A pesar de estos llamados, las autoridades mexicanas se mantienen firmes. La seguridad de nuestras fronteras y de nuestras comunidades es la prioridad, insistió el gobierno. Para algunos, este enfoque es visto como una falta de empatía hacia la situación desesperada de los migrantes. Sin embargo, para otros, refleja un intento necesario de recuperar el control en medio de una crisis sin precedentes. El impacto del flujo migratorio ha sido evidente en las comunidades cercanas a la frontera sur de México. Las ciudades pequeñas y pueblos que usualmente servían como puntos de tránsito ahora se ven abrumados, con albergues que ya no pueden recibir a más personas y ciudadanos locales expresando su hartazgo. Cada día, llegan más y más personas, comenta un comerciante en Tapachula. Nosotros no tenemos los recursos para ayudar a tanta gente. El gobierno debe hacer algo, porque la situación se está saliendo de control. Esta frustración ha llevado a que se generen actos de rechazo y xenofobia hacia los migrantes, y las autoridades locales advierten que, si no se encuentra una solución rápida, la tensión podría derivar en conflictos serios. En este contexto, las autoridades mexicanas han lanzado operativos de refuerzo en la seguridad fronteriza, desplegando más elementos de la Guardia Nacional para monitorear y evitar cruces ilegales. Sin embargo, esto ha traído consigo escenas de enfrentamientos y detenciones, imágenes que han provocado reacciones divididas en redes sociales y un debate que sigue creciendo. Como era de esperarse, esta medida de cierre fronterizo ha sido duramente criticada por activistas de derechos humanos y defensores de los migrantes. Diversas organizaciones han emitido comunicados en los que califican la decisión de México como una violación de los derechos humanos básicos, insistiendo en que estas personas tienen derecho a solicitar asilo y que cerrar la frontera solo empeora su situación.
El derecho a migrar es un derecho humano fundamental, señaló un representante de una ONG. Cerrar las fronteras solo va a forzar a estas personas a buscar rutas aún más peligrosas, poniéndolas en riesgo de caer en manos de traficantes de personas y bandas criminales. Esta medida no resuelve el problema, solo lo desplaza. A pesar de estas críticas, el gobierno mexicano ha dejado claro que no se retractará. Hemos intentado ayudar a los migrantes durante años, pero ya no podemos absorber esta carga solos, respondió un portavoz. Esta postura ha generado un debate intenso, ya que los activistas acusan a México de doblegarse ante la presión política de Estados Unidos para contener la migración en lugar de abordar las causas profundas de la crisis. Y hablando de presiones internacionales, no se puede ignorar el papel de Estados Unidos en toda esta situación. Durante meses, las autoridades estadounidenses han reforzado su frontera sur, implementando políticas que dificultan aún más el cruce de migrantes. Esto ha resultado en un efecto dominó, donde los migrantes que no logran cruzar hacia Estados Unidos quedan atrapados en México, aumentando la tensión en el país. De acuerdo con informes, México ha recibido presiones del gobierno estadounidense para endurecer sus políticas migratorias, algo que se ha traducido en más controles fronterizos, deportaciones y, ahora, el cierre temporal de la frontera con Guatemala. Esta colaboración con las autoridades de Estados Unidos ha sido criticada por defensores de derechos humanos que acusan a México de actuar como el muro que Donald Trump prometió construir hace años, pero que ahora se refuerza en forma de estrategias migratorias. Mientras tanto, los ciudadanos de ambos países observan cómo la situación se complica, y muchos se preguntan si existe realmente una solución viable a largo plazo que no implique cerrar las puertas a aquellos que buscan una vida mejor. El cierre de la frontera con Guatemala podría tener repercusiones importantes para México y para la región en general. En primer lugar, esta medida refleja una tensión creciente entre las políticas de control migratorio y las crisis humanitarias que se desarrollan en distintos países de América Latina. Si México continúa endureciendo sus medidas de seguridad, es probable que se generen rutas más peligrosas para los migrantes, aumentando el riesgo de violaciones a los derechos humanos y explotación. Además, este cierre temporal podría generar una reacción adversa en las relaciones diplomáticas de México con sus vecinos del sur, especialmente Guatemala, que también se ve presionada por la inmigración masiva. La pregunta es, ¿cómo manejará México la crisis migratoria si las tensiones continúan escalando? ¿Habrá un cambio en la política migratoria que permita un enfoque más humanitario, o veremos un endurecimiento aún mayor? Finalmente, no podemos dejar de mencionar cómo la opinión pública en México se ha dividido en este tema. Mientras algunos ciudadanos apoyan el cierre de la frontera, argumentando que el país ya no puede soportar el flujo constante de migrantes, otros expresan su solidaridad con las personas que huyen de condiciones extremas en busca de una vida mejor. Algunas voces críticas señalan que, detrás de las políticas de cierre fronterizo, se esconde una falta de responsabilidad por parte de las autoridades mexicanas que no han sabido manejar la situación. Cerrar la frontera no es una solución, es solo una forma de tapar el problema, afirmó un comentarista en redes sociales. Otros, sin embargo, defienden la medida como una necesidad práctica, señalando que México no puede ser el único país que soporte esta carga. En conclusión, la decisión de México de cerrar la frontera con Guatemala es un reflejo de una crisis que va más allá de lo que se ve en la superficie. Las tensiones entre los intereses de seguridad nacional, las presiones internacionales y las realidades humanitarias se están entrelazando en un momento crítico para el país. A medida que la situación se desenvuelve, queda claro que no hay soluciones simples y que las decisiones que se tomen en los próximos meses tendrán un impacto profundo en el futuro de la región. ¿Cuál es tu opinión sobre esta situación? ¿Crees que el cierre de la frontera es una medida necesaria o una respuesta extrema que solo agrava la crisis? Déjanos tu comentario y no olvides suscribirte a Docs TV para estar al tanto de las noticias más controversiales y polémicas. Hasta la próxima.